Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, don Rafael, por su introducción generosa. Y también desde el principio quisiera agradecer a mis anfitriones de la Unidad de Geología de la Universidad EAFIT que me han invitado desde Holanda para venir aquí para darle esa charla. Bueno, entonces todos estamos preocupados porque las huellas que deja el hombre en la Tierra es algo espantoso, que vemos que casi está penetrando la Tierra de un lado a otro, como ven aquí. Y me imagino que ustedes han oído, leído en la prensa, oído en la televisión y todo, que el clima está cambiando. Entonces, en realidad me da pena de hablar sobre los cambios climáticos en Medellín, en la ciudad que tiene el mejor clima del mundo, ¿no? Pero así es el caso, que sobre eso siempre tenemos que hablar. Porque ustedes leen en la prensa, por ejemplo, aquí tienes el Nevado Santa Isabel en la Cordillera Central, en que se ve en los diferentes años cómo se ha disminuido la superficie de los glaciares. Se leía que hemos perdido desde 1940 como 8 glaciares en Colombia, y si los glaciares desaparecen del todo, hay menos agua de riego para los campesinos, y también desde el punto de vista de conservación de la naturaleza es un problema. Los geólogos de EAFIT han estudiado eso, al igual que lo que se ve, los cambios que han producido en las costas, la erosión en la costa, aquí en la costa pacífica, por los investigadores y profesores de la EAFIT se ve que gradualmente más y más la costa está retrocediendo, y esto tiene que ver con cambios climáticos. Puede ser, es algo que estamos estudiando y que puede ser un problema para el futuro. Ahora no es un problema únicamente colombiano, es un problema que afecta a todo el mundo. Y por eso las Naciones Unidas han establecido una entidad que se llama IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change. Es una comisión entre todos los gobiernos del mundo para estudiar los cambios climáticos. Y ellos desde el año 1988 están produciendo informes cómo es con el clima. Y esto son algunas gráficas del informe tercero que salió en 2001. Y ahí dicen, son las proyecciones que hacen hacia el futuro, hacia el final de este siglo, que la temperatura puede subir, la temperatura media global, decimos, calculado por todas las estaciones meteorológicas del mundo. Quizás un centígrado y medio, quizás inclusive 6 centígrados, depende un poco de los escenarios que se escogen. También dicen que el nivel del mar va a subir a final de este siglo quizás 8 centímetros, quizás hasta 88 centímetros. En el último que salió en el 2007 queda un poco en el medio, pero también hay pronósticos que dicen que quizás es inclusive más de 1 metro al final de este siglo. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, hombres, estamos emitiendo grandes cantidades de CO2, de gas carbónico en la atmósfera, y esto está creciendo imparablemente. Y bueno, no hay ningún momento que se puede ver que eso está cambiando. Y sabemos que el CO2 es un gas de efecto invernadero, y por eso piensan mucha gente que la temperatura debe subir, y también el nivel del mar debe subir con raíz a estos cambios, a este aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos puesto mucho más CO2 en la atmósfera que había antes por sus orígenes naturales. Bueno, yo soy geólogo y nosotros estamos acostumbrados de pensar en plazos largos, ¿sí? Y por eso yo quiero saber si podemos vivir con esos cambios. Esos cambios son algo tan extraordinario que de veras tenemos que hacer algunas medidas para contrarrestar los procesos. Y yo digo, pero yo lo puedo solamente establecer si sé cómo va a seguir esto, cómo va a ser después del final de este siglo. Y ustedes dicen, después del año 2100 es muy lejos. Pero fíjense bien, Holanda es un país que está por la mitad por debajo del nivel del mar. Entonces, si nosotros tenemos que hacer nuevos diques para protegernos contra la subida del nivel de los océanos,
Entonces tenemos que ser diques y queremos saber si el nivel sube más después del final de este siglo o de golpe se va a bajar. Porque si el nivel se va a bajar, entonces se hace un dique diferente que cuando el nivel se va a subir más. Entonces siempre queremos ver un poquito más. Entonces esta pregunta es posible de que haya un cambio de sentido, de que ese clima verdaderamente se enfría o que, por ejemplo, el nivel del mar va a bajar al final de este siglo o quizás antes. Es posible. Esta posibilidad no figura en ninguno de los escenarios del IPCC. Pero, sin embargo, hay que pensarlo, porque, bueno, conocemos los que están siguiendo, especulando en la bolsa, saben que no siempre, todo siempre sube, las acciones, a veces, y siempre no pensamos en eso, que eso puede ocurrir. También, bueno, estamos creciendo cada año un poquito más, esperamos siempre recibir un poquito más plata cada año, entonces tenemos intrínsecos una especie de escenario de crecimiento dentro de nosotros y siempre estamos muy asombrados cuando en un momento u otro está bajando algo, ¿sí? Pero sí sabemos que estas cosas pasan, como en la bolsa. Y ustedes aquí en Medellín, ustedes saben que no se puede siempre andar en la misma dirección. Siempre hay que pasar por algún regreso para poder llegar a alguna parte. Si no pasas por los regresos, no llegas a ninguna parte. Entonces hay que pensar en eso, sobre cambios de sentido. ¿Es posible o no es posible? Bueno, entonces sí hay muchos indicios científicos de estar cambiando el clima, ya desde el siglo XVIII, digamos, ¿sí? Mira aquí. Por favor, siguen esa curva aquí, sí, sí, sí. Sí. Y ahí también quieres saber, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es el paso siguiente después de eso? Por la misma manera lo pensamos, ¿sí? Bueno, quizás también hay un cambio de sentido ahí, no lo sabemos, todavía no lo hemos visto. Entonces, ustedes todos conocen a este señor, ese señor que aterró a todo el mundo con sus pronosticaciones y que dijo que va a haber más de estos huracanes. Esto es el huracán Katrina. Desafortunadamente para él en los últimos años no había habido tanto poco de esos huracanes que en los años anteriores. Entonces los pronósticos de él en ese corto plazo por lo menos no se realizan. Entonces el premio Nobel para el sembrador de miedo para mí no es muy lógico. Sí. Bueno, pero entonces vamos a ver qué pasa con el clima. Vamos a ver primero qué pasa en los últimos años. Si medimos la temperatura global por los últimos 10 años, vemos que en realidad la temperatura no está absolutamente subiendo, casi un poco bajando, un poco estadísticamente no se ve que está bajando según los datos. Estos son los datos de los británicos, los americanos la hacen subir un poquito, pero por lo general se ve que no ha habido un calentamiento global por lo menos por los últimos 10 años. Eso es un poco extraño, ¿no? Y inclusive un poquito más puede ser desde 1998. Vemos que esta línea morada es la línea de la temperatura en la superficie de la Tierra, más o menos con todas las fluctuaciones, pero se queda más o menos en el mismo nivel. Pero esa curva verde esta indica el crecimiento, el aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, a pesar de que crece la cantidad de CO2 en la atmósfera, la temperatura no se ha cambiado. Debe ser que hay otros procesos, otros que CO2 que también influyen en el clima. Eso entonces tenemos que tomar en cuenta, que no es únicamente el CO2 que está responsable por los cambios climáticos. Hay otros procesos y algunos lo vamos a ver. Si pasamos un poquito más en el pasado, vamos a los años 70, también la gente estaba muy preocupada por los cambios climáticos. Mira qué libros aparecieron en esa época. Vuelve a la época glacial, el mundo frente a una catástrofe en la naturaleza. The cooling, el enfriamiento. Ya empezó la próxima época glacial. ¿Podemos sobrevivirlo? Esto hace 35 años y la gente estaba asustada.
¿Por qué? Porque el clima se estaba enfriando. Extraño, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ellos no sabían qué pasa? Inclusive, esto no es únicamente alguna gente loca que se piensa que tiene que enfrentar a todo diferente, como yo, por ejemplo, pero la Academia de Ciencias de los Estados Unidos opinaba también que iba a enfriarse el clima. Entonces, el presidente Nixon de entonces estaba tan preocupado que él hacía algunos acuerdos secretos con los rusos que iban a cerrar el Golfo de Bering entre Siberia y Alaska. Y esto era para evitar de que las aguas glaciales del Polo Norte iban a pasar por el estrecho Bering a California, y entonces se iba a enfriar Hollywood. Entonces eso no puede ser, ¿eh? No, entonces esto se escribe todo en ese libro de Cooling. Es muy interesante porque se lee exactamente los mismos argumentos, solamente completamente invertidos 180 grados. Es muy interesante cómo la gente estaba pensando. No teníamos tanta comunicación, no teníamos ni internet ni todo, pero revistas serias como New Scientist escribieron sobre eso. Y es más, la gente, los más alarmistas de ahora, entonces eran también los más alarmistas hacia el otro lado. Entonces, pero ¿por qué la gente estaba preocupada por el enfriamiento del clima? Porque ya estábamos emitiendo cantidades de CO2 a la atmósfera. Bueno, si vamos a los gráficos de los mismos IPCC, de los medios del siglo XIX hasta, digamos, 1940-45, vimos que el clima se está calentando, pero desde 1945 y hasta 75, el clima se estaba enfriando. Entonces la opinión pública llega la época glacial. 35 años aquí de enfriamiento. Ahora de nuevo tenemos 35 años de calentamiento. Ahora decimos es el calentamiento global y ya no cambia de rumbo. Entonces si vemos eso, que no podemos imaginarnos que no es posible que habrá otros cambios de sentidos en el futuro. Claro que esto lo queremos entender, lo queremos saber. No es tan fácil de saber cuál es la razón de que eso pasa, porque si eso comparamos, por ejemplo, en todo el tiempo que estamos estudiando los últimos 5 años o 50 años, vemos que desde el momento de que estamos midiendo la cantidad de CO2 en la atmósfera, desde el año 58, vemos el crecimiento continuo de CO2 en la atmósfera. Pero en los años, desde 58 hasta 75, bajó la temperatura, entre 76 más o menos hasta 98. Bueno, los dos bailan juntos, se puede decir, coinciden en tendencia, pero a partir de 1998, de nuevo, la correlación entre los dos es negativa. Aquí los dos partidarios de nuevo se separan y van cada uno por su propio lado. Eso es lo que se ve ahí. Entonces, por los últimos 50 años en que el IPCC está argumentando que el hombre es culpable de los cambios climáticos, en la mitad de estos años no hay correspondencia entre la temperatura y el crecimiento de CO2. ¿Qué otros procesos naturales puede haber? Algunos no lo conocemos sino muy recientemente. Uno es la oscilación decadal del Pacífico. Ustedes leen en la prensa debido al invierno que ahora hay que la Niña es uno de los procesos de corto plazo, que son los pequeños picos y valles que se ven en esta curva. Son responsables para los cambios que vemos ahora a corto plazo. Pero hay cambios a plazo más largo, hay cambios que duran unos 60 años, y vemos que ahora estamos en un índice de la oscilación positiva, y en los años 40 hasta 70, con el clima frío, estaba en la negativa. Entonces bien puede ser que son cambios en las corrientes y la temperatura del océano que son importantes y que no son relacionados directamente con el CO2. Y además se ve que bueno, no hay una especie de crecimiento aquí hacia valores más positivos. Esto es una gráfica apenas que muestra los cambios de temperatura en la parte positiva, la parte negativa, pero nadie sabe exactamente cuál es la causa de esas cosas. Y sin embargo coinciden muy bien esas oscilaciones con los cambios de la temperatura que acabamos de ver.
Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la actividad del Sol. En el Sol hay manchas solares que indican por lo general que en estos sitios, alrededor de estos sitios, hay erupciones fuertes en el Sol. Aquí hay unos con los nuevos satélites que acaban de poner. Aquí hay algunas manchas solares que ayer, que son muy fuertes, los primeros fuertes de este nuevo ciclo. Pero si miramos un poco la relación entre la temperatura, el CO2 y la actividad solar, desde mediados del siglo XIX, vemos que la temperatura es la línea azul. Sabemos que está subiendo hasta 1940, esto ya lo vimos, después está bajando hasta 1975, después está subiendo de nuevo. Esto es el CO2, que sigue sin darse cuenta de que la temperatura está variando, o más bien al revés, la temperatura está cambiando sin darse cuenta de que el CO2 está creciendo, ¿no? ¿Y cuál es el partner de baile en esa época? Es la actividad del Sol. Entonces quiere decir que es bien posible que la actividad del Sol es mucho más importante para los cambios climáticos que pensamos, que vemos por ahora. El punto es que tampoco entendimos por qué eso es eso, cómo influye el Sol en los cambios climáticos. Hay varias teorías, muchos experimentos se hacen, pero todavía no se sabe. Esto es un punto clave. Al Gore dice en su película The Science is Settled, ya sabemos todos, pero no es así. Si hubiera sido así, nadie publica más sobre los cambios climáticos, porque ya lo sabemos, pero cada semana sale otro artículo que contradice lo que fue publicado la semana anterior. Vamos a una escala de tiempo un poquito más grande todo. Vamos a mirar a los últimos 1000 años que hemos tenido, desde la Edad Media hasta ahora, ¿sí? El IPCC publicó un gráfico en su informe de 1995 en que veía, bueno, en la Edad Media la temperatura era más alta, era la época caliente medieval. Y después había la pequeña época glacial y ahora estamos aquí. Entonces era más caliente que ahora, más frío que ahora y ahora de nuevo más caliente. Está calentando un poco. Esto es ver la opinión del IPCC en 1995. Bueno, en el siguiente informe 2001, con base en publicaciones del 98, salió una gráfica completamente distinta de lo que publicaron anteriormente. Y esa gráfica llamada palo de hockey, porque el palo es eso, esta es la parte baja con la cual se golpea. Entonces, ¿por qué esta gráfica indica que la temperatura global ha sido más o menos constante los últimos 1000 años, hasta el mediados del siglo XIX, cuando empezamos a emitir grandes cantidades de CO2, y desde entonces el clima se ha vuelto completamente loco y está subiendo fuera de cualquier rango de climas anteriores. Entonces únicamente hay una pequeña oscilación entre 45 y 75, no lo han podido borrar. Pero por lo resto esto parece, y esto siempre es la imagen que nuestros políticos tienen en su cabeza, ¿sí? Porque ¿esto qué quiere decir? Con el clima todo estaba en orden, hasta el momento que nosotros hombres estábamos estropeándolo, ¿no? Entonces, únicamente reduciendo CO2 y, por ejemplo, bombeando CO2 por debajo de la Tierra, podemos asegurar de que el clima se vuelve normal a sus condiciones normales. Esto es lo que pensamos. Entonces, esto indica la culpabilidad del hombre en eso. Entonces, esto siempre ha sido el gráfico más publicado en toda la discusión climática. Pues había dos canadienses, Steve McIntyre y Ross McKittrick. Ellos eran matemáticos, trabajaban por una compañía minería y ellos leyeron, no tenía nada que ver con toda la discusión climática, pero leían en la prensa, oye, el año 1998 fue el año más caliente del último milenio, de los últimos 1000 años. Y ellos se asombraron, dijeron, ¿cómo lo saben? Porque no tenían todavía termómetros en el medioevo, ¿cómo lo podrían saber? Entonces ellos le escribieron una carta a este señor que hizo esa curva palo de hockey, eso se llama Michael Mann, y decían, oiga señor Mann, esto nos interesa, nosotros somos científicos pero matemáticos y
esta curva nos interesa. Usted nos permite hacer nuestros propios cálculos con su modelo de calculación y con los datos de ustedes. Entonces, en principio protestaron un poquito, pero después sí tuvieron la posibilidad de trabajar con esos datos. Y después de algún tiempo volvieron a escribir a Michael Mann y dijeron que bueno, sí, usted tiene razón. Si ponemos los datos de ustedes en el modelo de cálculo de ustedes, sale el palo de hockey. Y nosotros hemos coleccionado también algunos otros datos que no son de ustedes, pero de otra gente, lo ponemos también en el mismo modelo. Y de veras también eso, ahí surgió el palo de hockey. Entonces escribieron, nosotros pusimos una serie de cifras completamente aleatorias en el modelo de ustedes. Y aún salió un palo de hockey. No, eso no debería ser. Entonces, aparece que Michael Mann, bueno, era el especialista en anillos de árboles y no estaba muy bien formado en estadística. Y estos canadienses lo sabían perfectamente porque conocían ese truco, porque muchas veces pequeñas compañías mineras que querían venderse a las grandes compañías hicieron curvas de producción que siempre tenían la forma de palo de hockey. Entonces ya estaban al tanto. Y eso es un lío que hasta ahora todavía no está solucionado, porque el mismo Michael Mann rotundamente ha rechazado de reconocer los errores que ha hecho mucha discusión, ahora ya no se escuchan, ya no leo en sus propios blogs, digamos, se ha polarizado la discusión enormemente. En el último informe del IPCC se han dado alguna atención, pero no mucho a esa discusión, entonces esta es lo que quedó de la curva del palo de hockey. Entonces no sé quiénes entre ustedes juegan hockey, pero con esto ya no se puede, eso es claro. Entonces hay alguna idea de que sí hay un poco más de calor en el medioevo y un poco menos en la pequeña época glacial, pero todavía esa gráfica estaba muy escondido en un informe página 600 y no en la primera página como antes, entonces, y siempre sigue esa discusión. Y es importante eso, porque ¿qué ha pasado? Y si es realista eso, eso es la cuestión, porque si los canadienses tienen razón, ellos han hecho sus propios cálculos, ellos dicen que esto es correcto. Primero teníamos la época caliente medieval, después la pequeña época glacial y después ahora se está calentando. Entonces, ¿qué es tu problema? Son procesos naturales que no tienen nada que ver con el CO2. Entonces, si ellos tienen razón, quiere decir que la humanidad no tiene que preocuparse tanto por los gases de efecto invernadero como estamos haciendo ahora. Si ellos tienen razón, hay que hacer algo. Y a no ser resuelto esa cuestión, entonces el mundo se queda en las tinieblas y siempre estamos en las tinieblas. Esto tenemos que darnos cuenta. Bueno, pero sabemos de esas épocas calientes y fríos en el pasado, ¿sí? Esta es la Catedral de Chartres en Francia. Es que en el siglo XII, XIII, en esa época, esta fue la época de la época caliente del medioevo, en esa época había un crecimiento enorme de población, había muchas tierras fueron desarrolladas, mucho desmontado en todas partes. Los monjes en los monasterios hicieron grandes expansiones, crecieron las ciudades y las pequeñas iglesias romanas ya eran demasiado pequeñas para que quepan todos los creyentes. Entonces tenían que hacer iglesias más grandes y es el principio del estilo gótico que precisamente en esa época salió. No es el único que los cambios climáticos, sino seguramente ha jugado un papel. Si vamos un poquito más adelante en el tiempo, vemos exactamente al revés. Este es un fresco en el Camposanto en Pisa, en Italia, y aquí ves los ataúdes con la gente que están muertos entonces. Y anteriormente la gente pensaba que esto es la peste, porque la gente entonces en este mismo siglo entró la peste en Italia, pensaban que por eso se estaba muriendo la gente, pero no era así, porque la peste solamente llegó 10 años después de la terminación de este fresco, ¿saben? Entonces esto
es una época en que las cosechas estaban fracasadas, en que más muertos había por problemas antes de llegar al peste. Entonces, esto es el principio de la pequeña época glacial que vemos aquí. Hay muchos más ejemplos. Los vikingos, ellos hicieron algunas colonias, establecimientos en Groenlandia, en el oeste y en el sur de Groenlandia. Ahí tenían su ganado y sus pastos y todo esto. Y esto fue sobre el siglo IX, X más o menos. Pero en la pequeña época glacial desaparecieron, nadie sabe dónde se fueron, pero fue imposible de vivir aquí en esa época. Y ahora de nuevo se están haciendo agricultura en Groenlandia. Quiere decir, esto es el ciclo que ya acabamos de ver. En Inglaterra había muchas viñas en la época caliente medieval. Si ves en el mapa de Inglaterra cuántos pueblos se llaman vineyard o vine, o cualquier cosa, alguna cosa con el vino, entonces eso fue muy importante entonces, pero todo desapareció en la pequeña época glacial después. Y ahora de nuevo se están produciendo vino en Inglaterra. No sé si ustedes han probado vino inglés. A mí me da un sabor agrio en la boca, sí, pero me han asegurado que sí son buenos, pero bueno, no me atrevo todavía. Sí, debe haber más gente que dice que son vinos buenos, entonces me atrevo a probar. Pero entonces vemos el ciclo, sí, el mismo ciclo vimos aquí. Estos son los precios del trigo en Europa. A partir del 1300 más o menos empieza la primera convulsión de la pequeña edad glacial. Entonces los precios están aumentando y sobre todo en el siglo XVII, alrededor de 1610, hay un pico muy grande en los precios. Era la época más fría de la pequeña época glacial y otra época más fría en el principios del siglo XIX. Entonces ese precio del trigo quiere decir que cuando fracasan las cosechas, entonces la gente no tiene que comer, entonces tiene que comprarlo en el mercado negro y por eso entonces se están subiendo los alimenticios. Ahora está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, sabemos que esto sí ha tenido muchas consecuencias importantes, inclusive es el origen del conflicto en Irlanda del Norte, porque en Escocia había tantas cosechas fracasadas que la gente se movió, emigró desde Escocia y se fue a vivir en Irlanda del Norte. Fueron los protestantes que se metieron en territorio de los católicos y hasta ahora entonces están luchando con ese problema. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue el origen de eso? Bueno, no sabían, las brujas, decían, ¿sí? Las brujas que ocasionan la graniza, sí, estaban quemando las brujas por los cambios climáticos, ¿sí? Sí, ojalá que no me van a quemar después de esta conferencia, pero... Pero esto sí, entonces, después salió un poco la ciencia, digamos, porque quizás, porque quemar las brujas tampoco hizo mejorar el clima. Esto se debe de haber dado cuenta que esto no funcionaba tampoco, ¿no? También había aspectos alegres. Aquí están patinando en Londres, en el Támesis, desde el siglo XVII no lo han podido hacer. Entonces, también hay cosas agradables que van con eso, ¿no? Y nosotros sabemos también, si vemos bien a la naturaleza, como en los glaciares, en esa época de la pequeña época glacial, estaban mucho más extendidos que ahora. ¿Sí? Estos son algunos glaciares que yo he visitado yo mismo. Aquella uno en el Cáucaso, esa línea blanca, que aquí, esto es hasta donde llegaron los glaciares en la pequeña época glacial. Y ahora entonces se ve que la chaqueta se fue demasiado grande, la lengüeta se está retrocediendo, se está regresando, entonces ya no hay tanto como antes. Aquí es en Siberia, en el Altai, también lo mismo, ¿sí? Entonces, y aquí es en los Alpes también. Este es el glaciar, este es las onmorenas que han sido dejados por el glaciar en la pequeña época glaciar. Una lengüeta glaciar es como un bulldozer que empuje todo lo que encuentra hacia adelante, entonces hace una curva,
de esas, una forma de esas como testigo de que ha sido más grande. Aquí en el Nevado del Ruiz también lo encuentras también en muchas partes, inclusive las fotos que acabo de ver de la Santa Isabel, hay muchas cosas. Hay muchas partes del mundo que los glaciares están retrocedientes. Bueno, es un problema para los campesinos, los glaciares del Kilimanjaro en África se están derritiendo. Entonces, bien, es un problema. Puede ser que entonces no hay suficiente agua de riego para los campesinos, pero hay que pensar, si los glaciares crecen, entonces no hay tanto agua de derretimiento de los glaciares, porque toda la nieve se queda en los montes, entonces tampoco si se enfría el clima, no quiere decir que habrá más agua por los campesinos, porque el agua se queda con nieve en los glaciares, entonces no es tan fácil como se lo hacen crecer. Ha habido ese problema también con las fechas falsas en el informe IPCC, que es básicamente un incidente que se puede decir. Lo que es más importante es ver el plazo más largo de los cambios climáticos en los glaciares. Estos son 2 glaciares en los Alpes. Aquí estamos ahora, ¿sí? En la parte derecha. Ahora se están derritiendo, como vimos, ¿sí? Estos son los picos de la pequeña edad glaciaria que vemos, desde el siglo XIX, siglo XVII, siglo XIII, todo ello. Aquí está la época caliente medieval, que vemos que están más pequeñas. Entonces, en el medioevo temprano también vimos que los glaciares eran grandes. En la época romana fue una época de muy buen clima en esa época. Y inclusive sabemos que entonces los glaciares eran más pequeños que ahora. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los glaciares que ahora se están retirando en los Alpes, ahora se ve por debajo, vienen los restos de bosques que estaban creciendo ahí en la época romana. Es decir, que donde ahora todavía hay glaciares, estaban bosques en la época romana. Eso quiere decir, hace 2000 años también el clima era más caliente que ahora. Esto lo podemos ver. Y entonces, si ves eso, entonces, bueno, después, antes fue más frío, entonces los glaciares están cambiando continuamente. No hay nada nuevo en el derretimiento de los glaciares actuales. Es algo que ha pasado también en el pasado. Estas son algunas estimaciones de la temperatura en Venezuela, en el lago Valencia. Se ve que también en la época glaciaria la temperatura allá fue quizás unos 2 grados centígrados menos, y en la época caliente medievo un poco más alto. Entonces no es algo que es solamente europeo, es más difícil verlo, los cambios son más pequeñas en los trópicos, pero sobre todo en lo que pasa en los páramos, en los glaciares andinos, también se ve mucho cómo se está cambiando el clima a cada rato. Y esto es un gráfico en que se ve en qué lugares en el mundo se han encontrado los efectos de esa época, caliente del medioevo. Porque más de 400 sitios estos se encontraron. Es el cálculo del número de sitios que son más calientes en el medioevo que ahora, que son iguales o que son más fríos en la época caliente medioevo. Quiere decir, en la mayor parte del mundo, en el tiempo medioevo, entonces era más caliente que ahora. Y puede ser, bueno, eso que importa, pero sí importa. Porque quiere decir que lo que pasa ahora, las temperaturas de ahora, no son nada abnormales, son completamente normales en los cambios climáticos que ha habido. Lo que dicen que es algo sin precedentes, unprecedented global warming. No es así. Estamos bien por debajo por la temperatura que ha habido y en la temperatura en el medioevo y también en la época romana. Eso es una reconstrucción de 25 diferentes tipos de datos. Aquí estamos ahora, aquí está la época caliente del medioevo y está eso. Entonces podemos decir que hemos puesto más de 100 partes por millón de gas carbónico en la atmósfera, pero en la temperatura no lo vemos todavía. No vemos que a pesar de que la cantidad de CO2 es mucho mayor que dentro
condiciones normales, la temperatura no es nada anormal. Inclusive si vamos a ver si vamos a plazos de tiempo más largos todavía, vemos que por ahora no hay nada específicamente que es muy particular con comparación con otros. ¿Sí? También se quiere decir, pero ¿qué es el origen de los cambios de la pequeña edad glaciaria y la época caliente del medioevo? Tampoco la sabemos muy bien, pero uno de los indicios muy típicos es que la cantidad de manchas solares, los que acabamos de ver, eran mucho más pequeños precisamente en esa época cuando era en 1610. Galileo fue uno de los primeros que empezó a mirar al Sol y descubría las manchas solares. Desde entonces hay un registro más o menos continuo y vemos que precisamente en estas épocas frías, en el siglo XVII y en el siglo XIX, hay una muy pequeña cantidad de manchas solares. Conocemos, por supuesto, los cambios, los ciclos de 11 años, pero estos entonces son ciclos más grandes que cada uno han recibido sus nombres. Y este es el ciclo que acabamos de tener en el principio de este siglo, y estos son los pronósticos para el ciclo en el cual estamos ahora. Entonces quiere decir que mucha gente dice ahora que el Sol es tan poco activo en este momento que no es del todo excluido de que vamos de nuevo hacia una nueva pequeña época glacial, como ya lo teníamos en el siglo XVII, el siglo XIX y entonces. Quiere decir entonces que no es nada cierto que en realidad la temperatura se va a subir como lo sugiere el IPCC. Un pequeño digresión sobre otro desastre ecológico. Esto es el lago Aral en Asia Central. ¿Sí? Está el mar Caspio, aquí es el lago Aral. Aquí se ve en las imágenes de satélite cómo se ha disminuido la cantidad de agua, el nivel del agua en el Aral. Es por eso entonces que ahí encuentras los barcos en medio del desierto, porque era un lago que era de aguas muy someras. Ahí están los barcos. Entonces, esto fue el desastre ecológico mundial de los años 80 y en realidad esto fue un desastre para decir, no es solo climático, sino también utilizaron mucho agua de riego de los ríos que corren ahí, Amu Darya y Sir Darya, que los dos alimentan al lago Aral. Para el riego de los campos de algodón en Uzbekistán, sobre todo, han cogido tanto agua que por eso también sí bajó el nivel del agua, pero también la evaporación ha jugado su papel también. Decimos, esta es nuestra culpa, decimos, sí. Bien, bueno, es así, pero no cuentan lo que han encontrado también en el fondo seco del lago Aral, los restos de un bosque medioevo. Aquí son los restos de un bosque que creció aquí en el siglo XVI, más o menos, XVII, XVI, según las dataciones. Entonces quiere decir que no es la primera vez que se secó el lago Aral. Esto ha pasado antes. Inclusive aquí encontraron cementerios de gente que vivían ahí y que solo ahora, al bajar el nivel del lago Aral, estaba también seco. Y si miramos a la historia del lago Aral en los últimos 10.000 años, vemos que el lago Aral se ha secado 3 veces y rellenado 3 veces, todo por procesos naturales. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, vamos a reconstruir la naturaleza en su forma original, hasta el punto de partida. Entonces, ¿cuál es el punto? Es el estado original del lago de Aral. Es seco o lleno, como quieran, ¿sí? A mí no me importa, porque el único que es seguro, que es de que cambia, el cambiamiento. El cambio, eso es típico para la naturaleza. No existe un equilibrio en la naturaleza. Si existiera el equilibrio en la naturaleza, nosotros no hubiéramos ese estado. Es todo el concepto Gaia de que la vida se está organizando sus propias condiciones de vida,
es equivocado, es antidarwinista casi, ¿sí? Porque, o solo por los desastres que vienen desde afuera, por los cambios climáticos, por otras razones y todo eso, por la tectónica de placas, erupciones. Entonces, esto induce estrés a los organismos, esto lo hace evoluar hacia nuevas formas. Entonces, la evolución es el producto de procesos exteriores, entonces no hay un punto de partida en la naturaleza, esto no existe. Entonces, tú puedes decir que a mí me gusta más que sea lleno para los pescadores que perdían sus ingresos, está bien, pero entonces para mí es lo mismo que un charco en su jardín si lo quieren lleno o seco, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Jardineros somos así, claro. Bien, entonces, si miramos a estas escalas de tiempo, a escalas de tiempo más largas todavía de lo que hemos visto ahora, el hombre, nosotros, Homo sapiens, nosotros existimos 150.000 años. Esto fue el primer, bueno, son gente primitiva, pero no son los hombres de África, no es Lucy, es Homo sapiens, nuestros propios antepasados. Nacieron, podemos decir, más o menos 150 años atrás. ¿Qué hemos sufrido en esa época, en la época de que existimos? Una grande época glacial, una época caliente como la actual, otra época glacial, y estos ya no son los pequeños, son los grandes, vamos a ver, y ahora estamos aquí, estamos en el auge de un periodo caliente como el anterior, y dentro de algún tiempo bajamos de nuevo hasta la próxima época glaciaria. Y ustedes pueden decir, ¿por qué? ¿Cómo saben ustedes que vamos así a la próxima época glacial? Bueno, estos son cambios que tienen que ver con el órbito de la Tierra alrededor del Sol. Son cosas, los llamados ciclos Milankovitch, no voy a explicar exactamente cómo funciona, pero en realidad no es nada diferente de que día y noche. La Tierra que se revuelve en un día, en 24 horas alrededor de su eje. No es nada diferente que las estaciones, porque invierno y primavera y todo esto, verano, esto tiene que ver con la situación, con el hecho de que el eje de la Tierra hace un ángulo con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Son todos factores astronómicos y como usted puede predecir, cuando llega el nuevo invierno, por ejemplo, en el hemisferio norte, en los trópicos se nota menos, pero de todas maneras también es la zona de convergencia intertropical, también tiene el mismo fenómeno, esto lo podemos predecir porque son fenómenos astronómicos que influyen al clima y al tiempo en estas zonas. Si miramos a eso, entonces, esto es un ciclo completamente comparable, únicamente es un ciclo que dura 100.000 años, con un periodo caliente y una época glacial, juntos son 100.000 años. Entonces no es 24 horas, pero son 100.000 años. Pero el sentido, esos procesos astronómicos son iguales. Y desde el inicio de la Tierra hasta 4.000 millones de años, desde entonces ya vemos estos mismos cambios en el comportamiento de la Tierra. Entonces eso no es nada nuevo, esto ocurre y va a ocurrir también en el futuro. ¿Y por qué no lo vemos entonces? ¿Por qué no pensamos en eso? Es porque estamos mirando solamente a un plazo de tiempo demasiado pequeño. ¿Sí? El ancho de esa línea negra, esos son 1.000 años, los 1.000 años del palo de hockey. Ese palo rojo, el ancho de este palo rojo son 5.000 años. Es la época en la cual el hombre ha escrito su propia historia, desde la escritura cuneiforme hasta lo que estamos haciendo actualmente. Y en estos 5.000 años estamos todavía en el auge, podemos decir, en el máximo del clima. Si bajamos, por ejemplo, si miramos 10.000 años atrás, es primavera, es el final de la última época glacial. Si miramos 10.000 años de adelante, ya estamos en el otoño, ya estamos pasando hacia la próxima época glacial. Todavía no estamos dentro de ella, pero sí se está enfriando el clima, entonces. Si ves en esa época, en esos plazos de tiempo, ves cosas completamente diferentes.
Nosotros estamos mirando a los últimos 50 años. Es un pequeño agujero para llaves, para ver qué pasa en el cuarto de los padres. ¿Sí? Entonces, sí, entonces más no puedes ver. Entonces, pero hay que abrir la puerta, porque si no, no entiendes lo que está pasando ahí. ¿Sí? Bien. A mí muchas veces me regañan, me dicen, usted geólogos, ustedes hablan de 10.000 años y millones de años, esto no es nada, no estamos hablando de sobrevivencia, de naturaleza sostenible, economía sostenible, todo eso, hablamos sobre nuestros niños, nuestros nietos, sobre eso, 10.000 años, esto es abstracto, sobre eso no se puede hablar, dice. En primer lugar, digo, si ustedes no saben la diferencia entre 10.000 años y 1.000.000 de años, entonces tampoco van a entender la diferencia entre $10.000 y $1.000.000. Entonces, es algo diferente, ¿sí? Siempre son escalas diferentes. Y además nos preocupamos sobre cosas que pueden pasar en 10.000 años, ¿sí? Porque en 10.000 años los residuos nucleares de las plantas nucleares, los radioactivos, los residuos radioactivos, lo queremos almacenar en algún sitio en el mundo, por debajo de la tierra o muy lejos o donde sea. ¿Sí? Hay todas clases de alternativas, hay mucha investigación para eso. Y esto lo tenemos que dejarlo por lo menos 10.000 años, y esto lo sabemos, porque hasta tanto tiempo la radioactividad sigue siendo activa. Entonces, los gringos han hecho, esto es el Yucca Mountain en Nevada, han hecho un túnel ahí, es un sitio donde habían querido poner todos los residuos radioactivos de sus plantas nucleares. No se ha realizado por protestas de la población, pero de todas maneras esta era la idea. Y lo más interesante es esto, hicieron un concurso, y en el concurso pidieron a la gente, haga alguna propuesta en que tú puedes decirle a la gente que vive 10.000 años de ahí en adelante que no deben tocar eso, que es tóxico. Bonito, ¿sí? Bonito para tus estudiantes, ¿Qué piensas, Giovanni? ¿Sí? Bonito. Haga algo. Entonces, una de las soluciones fue eso, y tú haces un bosque con algunas espigas de acero terribles que asusta a la gente. Entonces, que ellos piensan quizás que es demasiado peligroso, que no hay que pasar ahí. Otros dicen, no, hay que poner un letrero, no hay que excavar aquí, Don't dig here. Simplemente, ¿sí? La gente va a entender entonces. Entonces, Giovanni, tú eres arqueólogo en 10.000 años, tú ves esa pancarta, Don't dig here, ¿qué vas a hacer? Por eso, ¿sí? ¿Ves? Vas a excavar, por supuesto, porque es curioso, si no lo podemos dejar, que puede ser que han escondido, puede ser. Sí, y es bonito, sí, porque vamos a dar un mensaje a gente que vive 10.000 años de ahí en adelante. Es increíble, ¿sí? Y podemos hacerlo, ¿sí? Porque te acuerdas que con el satélite, Voyager 2, nosotros mandamos una placa de cobre en el espacio con un hombre desnudo y una mujer desnuda y un dibujo del sistema solar con un cohete que va tan lejos que nunca va a regresar a la Tierra. En la esperanza salvaje que un cierto día en una planeta completamente árida viene un niño y ve esa placa de cobre y dice, papi, mira lo que he encontrado. Entonces, bonita, es una cultura inteligente. Entonces, papi dice, bueno, pero eso debe ser la Tierra, mira aquí está el Sol. Sí, esto lo hicimos, para darle un mensaje a gente, no sabemos si existe, ¿no? Entonces tenemos que ser más, si la hacemos en el espacio, ¿por qué no en el tiempo también? ¿Sí? Es bonito, a mí me encanta eso, ¿sí? Hay que hacerlo, pero entonces son 10.000 años, ¿sí? Son 10.000 años, ¿sí? Bueno, entonces si miramos a esa escala de tiempo, a decenas de miles de años, cambia nuestra vista de la naturaleza. Esos son dos gráficos de la película de Al Gore. ¿Quién vio la película de Al Gore? No confíen en todo. Mucha gente, muy bien, sí. Sí. Muy bien, profesor.
Bien, esto lo dije, es la capa glacial de Groenlandia en 1992, y esto es hace 10 años, desde 10 años adelante, se ve que se ha derretido mucho más. Estos son calculaciones, no es una imagen de satélite, pero esto lo vas a ver, ¿sí? 2003, le falta un poquito en la parte derecha de la imagen. Pero, por supuesto, no mostró la imagen del 2003, porque la imagen del 2003 es similar a la del 92. Entonces. Pero esto lo llamamos educación, ¿sí? Bien, pero el hecho es cierto, sí, la capa glacial de Groenlandia se derrite, entonces sube en todo el mundo el nivel del mar con 6 metros. 6 metros es bastante, 6 metros. Imagínate, 6 metros. Es simplemente una cuestión de espesor de la capa y la superficie. Puedes calcular cada mundo. Hay un poco de desahogo, se puede decir, de isostasia. Se está subiendo la tierra un poco cuando desaparece el glaciar, pero por lo general 6 metros es una figura aceptable. Entonces nosotros en Holanda, la mitad de nuestro país está por debajo del nivel de la tierra. Esto es la línea de costa actual, aquí. Esto es lo que nos prometió Al Gore. ¿Sí? Y esto es, digamos, el nivel del mar, la línea de costa con un aumento de 6 metros más arriba que de la hora. Nosotros decimos por broma que Amersfoort aan Zee es una ciudad en el interior que entonces se va a encontrar en el mar. No es del todo correcto aquí porque el punto más bajo de Holanda, cerca de Rotterdam, se quedó seco. Entonces no sé por qué. Quizás tenía una novia ahí, pero de todas maneras. Pero fíjate bien, eso es lo que quedó de Holanda entonces. Pero vamos a mirar en la historia de nuevo, ¿sí? Esto es Holanda en la época caliente anterior, entre las dos últimas épocas glaciares, o más o menos 100.000 años atrás. Y ves, esto es la línea de costa de hace 120.000 años. Casi exactamente lo que pronosticó Al Gore para el futuro, ya lo vivimos en el pasado. Amersfoort al mar, esto no es solamente una fantasma, una pesadilla del futuro, sino un hecho del pasado. Porque en esa época el nivel del mar fue de 6 metros más alto que en este momento. Esto es la curva de entonces, la curva del mar que según diferentes restricciones. Esto es el nivel actual. Entonces, en muchas partes en el mundo se han encontrado evidencias de que el mar era mucho más alto en esa época que entonces. Quiere decir que probablemente una gran parte de la capa glacial de Groenlandia se había derretido a esa época. Pero sí existíamos, nosotros ya lo hemos visto todo eso, fíjate bien, lo hemos visto. No hay mucho escrito sobre eso, menos lo que escribieron los geólogos actuales, pero sí. Los que han visto la película de Al Gore se acuerdan también de ese gráfico. Estos son los cambios climáticos en los últimos 600.000 años. Son las 6 últimas épocas glaciares y las épocas calientes entre ellos, ¿no? Aquí estamos ahora, ¿sí? Y lo que, bueno, sí se alcanza a ver. Aquí estamos ahora. Y aquí, estas son las épocas calientes. Esta es la temperatura que vemos aquí, ¿sí? Y en primer lugar, lo que le llama la atención es qué tal delgaditas son estos picos, ¿no? Son 10.000 años no más, en un ciclo de 100.000 años. Entonces, 90% del tiempo que la Tierra vive en los últimos millones de años, son 10.000 años, son tiempo caliente, clima caliente, y 90.000 años son época glacial. Esto entonces es la época glacial, época caliente anterior. Esto cada son los ciclos de 100.000 años que vimos acá. Y esto es el CO2. En las burbujas de gas, de aire que encontraron en Antártica, perforando el hielo, han encontrado la composición del aire de esas épocas. Y en la composición del aire se puede ver cuánto CO2 había en esas épocas. Y vemos que hay una correspondencia bastante bonita entre la temperatura y el CO2. Y lo que Al Gore sugiere un poco, bueno, no del todo como debería ser, que si el CO2
CO2 era responsable por esos cambios. Pero nosotros sabemos que no es así. Estos son cambios se deben a estos cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, los ciclos Milankovitch. Y si miras con mucho detalle, ves que primero cambia la temperatura y después sigue el cambio en CO2. Hay un desfase de unos 600 años, algo así. Entonces, el que conduce el baile es la temperatura, y el CO2 sigue. Bailan juntos, parece, pero el que determina, el que manda, el jefe, es la temperatura aquí. Y si vemos eso, tenemos también que mirar normalmente en la atmósfera, en los periodos calientes como la actual, la cantidad de CO2 en la atmósfera es unos 280 partes por millones, así lo calculamos, 280. Es más o menos igual como lo teníamos también en la era preindustrial, antes de que comenzábamos a emitir CO2 por la combustión de los combustibles fósiles. Entonces, esto es donde estamos ahora, y se ve que la cantidad de CO2 ya es mucho mayor de que en todos los últimos 600.000 años, y más atrás todavía. Entonces, eso sí es algo que hemos hecho nosotros. Entonces. Pero ¿por qué les muestro esa gráfica aquí? Porque en la época cuando la línea del mar era 6 metros más altos, en que Holanda estaba completamente ahogada, la cantidad de CO2 no era anormal, era 280 como en todos los otros. Entonces, quiere decir que el nivel del mar puede subir con 6 metros, aún sin el CO2. Son otros factores que determinan si el nivel del mar sube 6 metros o no. Y también quiere decir, si nosotros ya acabamos con toda la emisión de CO2, si vemos en una sociedad cero emisión, si eso es el caso, entonces tampoco tenemos la garantía de que el agua de los océanos no se va a subir siempre unos 6 metros. Puede ocurrir bajo esas condiciones. Entonces, aunque no emitimos CO2, siempre puede subir, porque ha subido también 6 metros en la época anterior. De nuevo quiere decir que no bailan juntos, que sin CO2 el nivel del mar puede subir y con CO2 no hay certidumbre de que se va a subir. Son dos cosas diferentes que obedecen a diferentes procesos. Esto es la curva del nivel, del nivel del mar en la época de Homo sapiens, en los últimos 150 años. ¿Sí? Esto fue la época glacial anterior, estos 6 metros más altos, y ahora después estaba bajando el nivel del mar hasta menos 120 metros. Entonces, ¿por qué se estaba bajando el nivel del mar tanto desde la anterior época caliente hasta el punto más fuerte de la última época glacial? Es porque las glaciares en Canadá, Escandinavia, estaban creciendo y no dejaban derretir las aguas, no los retornaban, volvían hacia el mar. Entonces, por eso se estaba bajando. Todo quedó almacenado en los grandes glaciares continentales que cubrían un cuarto de la superficie de la Tierra. Entonces, esto hace 20.000 años. Entonces, 20.000 años nosotros ya estábamos. Nosotros hemos visto que el nivel del mar era 120 metros más bajo que ahora. ¿Sí? Nuestros antepasados han visto subir el nivel del mar 120 metros. Y ahora el Gore nos está diciendo, ojo, que el nivel del mar se va a subir 6 metros. Y el IPCC nos dice, va a subir medio metro entonces. Y los antepasados, ellos han visto 120 metros de subida de mar. Entonces, lo peor ya lo pasó, ¿no? O sea, el peor pasó. Sí, fíjate bien. ¿Cómo luce? ¿Qué aspecto tiene la Tierra si el nivel del mar está 120 metros bajo el nivel actual? Entonces, en primer lugar, vemos aquí en Australia, en Nueva Guinea, era una sola isla. Indonesia era una península de la Asia suroriente. El Japón estaba juntado con China.
Y vemos aquí, el estrecho de Bering, aquí, esto fue ya seco. Es que Nixon no tenía que tener ningún miedo, porque si de veras en la nueva época glacial iba a venir, entonces estos son aguas muy someras, entonces cuando baja el nivel del mar esto se secó. Inclusive, esto fue la razón por la cual todo el continente americano, incluyendo Colombia, fue poblado, porque los pueblos de Asia se metieron por aquí a lo largo de ese glaciar, y 15.000 años atrás, entonces ellos descubrieron América y se metieron ahí. Y esto entonces fue el principio de la historia de nuestro continente. Inclusive es eso, entonces es extraño, no entiendes por qué había guerra fría, porque los gringos tenían miedo que los rusos les iban a atacar, entonces, pero ellos mismos son rusos. Y también importante para Colombia, las Islas Malvinas pertenecen a Argentina, entonces, ¿ves? En el 88, ¿sí? Y ustedes no apoyaron las reivindicaciones argentinas, porque ustedes tenían miedo de que entonces Nicaragua iba a exigir también que los cayos colombianos iban a pertenecer a Nicaragua. Pero allá las aguas son más profundas, son más de 1.000 metros, entonces los cayos no estaban juntados con Nicaragua, entonces siempre habían podido apoyar las exigencias de los argentinos. Claro, sí. Así, esto es Europa, esto es mi tierra, donde así lucía Europa en la época glacial, ¿sí? Entonces, esto es Holanda, esto es Inglaterra, todo el Mar Norte desapareció, no había, no tiene una profundidad mayor de 80 metros, entonces ustedes podían coger su motocicleta y ir de compras a Nueva York, a Londres, y volver por el fondo seco del Mar Norte. Entonces fue una época bastante interesante, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes no podían ir de aquí a Miami para hacer compras porque el Mar Caribe es más profundo, entonces. Pero el Mar Norte no existía, ¿sí? Y en los puntos de los pies se podía ver los glaciares que empezaban ahí en Berlín y en Inglaterra también. Pero fue un desierto polar, un clima bastante frío, entonces. El único que sí tenemos que darnos cuenta es que era un clima para hacer safari. Aquí había mamut, había rinocerontes lanosos, había toda clase de animales, tigres con grandes dientes y todo eso, y desaparecieron. Es que no había cámaras fotográficas en esa época, lo único que podemos hacer es matarlos, ¿no? Entonces, y los matamos todos, no existe ninguno más de todos estos animales, la extinción completa. Esto lo hemos hecho nosotros entonces, ¿sí? Entonces, pero debe ser un placer la gente que vivía entonces, ellos pensaban diferente que nosotros entonces. El único que hay que preguntarse entonces, pero ¿dónde entonces estaba la naturaleza de ahora? ¿Dónde estaba en la época glaciaria? Bueno, ¿dónde estaban los conejitos en la época glaciaria? Y los pajaritos. Bueno, aquí en España, ¿sí? Costa del Sol, ¿sí? Porque esto fue más o menos su ambiente. Cuando se enfría el clima, en las climas templadas del hemisferio norte, entonces el bosque muere aquí y se mueve hacia el sur, entonces hasta se establece en España. Y los pajaritos como el herrillo y muchos otros, entonces ellas van a España. Y al final de la época glacial, ellos se ven en los puntos de la piel a través de los glaciares de los Pirineos. Podemos volver, entonces ven que todavía va a venir una ola de fría de unos 1.000 años. No, todavía no. Entonces, ahora, después de unos otros 1.000 años, entonces ve, sí, ahora podemos, se ve que Europa se pone verde, entonces los herrerillos y los conejitos gradualmente se mueven hacia el norte, y así entonces es algo que ya conocen, entonces, porque lo importante es saber que ha habido 20 de esas épocas glaciares, no uno, sino 20. Entonces, cada vez, 20 veces los conejitos han pasado de Holanda a España y de vuelta, a España y de vuelta. Entonces, es como ustedes todos los días van en el metro para ir al trabajo, ¿sí? Para ellos es algo pan de cada día.
Ellos saben que cambia el clima, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esos pobres herrerillas entonces, ya están saliendo de los huevos todavía los vermes están durmiendo. ¿Qué podemos hacer para que encuentren alguna comida? Pero en realidad sabemos que la naturaleza es mucho más variable, mucho más dinámica de lo que pensamos, porque ellos saben que hay épocas glaciares. Las focas aquí del Mar Norte, ellas también hibernan así en la Costa del Sol, en España, y cada vez, 20 veces, una vez van de vacaciones, una vez por 100.000 años van de vacaciones a Holanda, a las costas, y después tienen que volver a la Costa del Sol, porque ahí es donde viven, 90.000 años, 10.000 años pueden vivir en Holanda. Así funciona la naturaleza. Piensa en las aves migratorias. ¿Qué pasa? Esto es un pájaro que vive en Holanda, que come conchas sobre todo. Hibernación en África Occidental. En la primavera vienen en Holanda para comer conchas y después van a Siberia para poner sus huevos, y si los pequeños son más grandes, en el otoño ya vuelven y de nuevo van a comer conchas en nuestras costas, y en el próximo invierno retornan a África Occidental. Es increíble, 10.000 kilómetros de un lado a otro, son frequent flyers, es increíble qué hacen entonces. Y aquí en nuestro continente también ese pájaro, bueno, está aquí en el verano, y en el invierno está en Colombia, Panamá y todo eso. Entonces, eso es muchísimas aves hacen eso. Pero ¿qué pasa en la época glaciaria? ¿Qué época es la época glacial? Porque entonces aquí hay glaciares, y esos pájaros no quieren poner sus huevos sobre el hielo, no les gusta. Ellos quieren la tundra. ¿Y dónde está la tundra? Entonces, aquí en Holanda. Entonces, en la época glacial, tienen que volar solamente 5.000 kilómetros en vez de 10.000 kilómetros. Sus rutas son extremadamente extendidas en estas épocas calientes en que estamos viviendo ahora. Estos animales, ellos odian nuestro clima, ¿sí? Ellos quieren cuanto antes que vuelva la época glacial, porque entonces no tienen que volar tan lejos para descargarse de esos malditos huevos, ¿sí? Sí, así funciona la natura. Ustedes pueden decir, pero no es así, que estas aves solo se formaron por evolución después de la última época glacial. Pero nuestros biólogos filogenéticos saber exactamente de su código genético, que estos pajarillos, los herrerillos ya existen 4 millones de años, las focas ya existen 30 millones de años. Entonces estos animales ya existen, y todos han sufrido más de 20 épocas glaciales, y saben lo que pasa si de nuevo viene una nueva época glacial. Aquí vemos al final de una época glacial cómo está de nuevo cambiando la naturaleza, la vegetación. Vemos que está gradualmente el abeto y el roble. Los robles también hibernan en Florida y después se van hacia el norte, entonces, en 20.000 años. Entonces. Y la velocidad con esto se pasa son 120 kilómetros por siglo. Y ahora, por el calentamiento de las últimas décadas, va con una velocidad de 60 kilómetros por siglo. Y lo que oímos es que la naturaleza no puede aguantar, no aguanta estos cambios rápidos. Pero los cambios han sido mucho más rápidos a finales de la última época glacial que ahora. Ahora es bastante tranquilo, hay que tomar esto en cuenta. También si miramos a los nevados de Colombia, en la época glacial, los glaciares bajaron unos 1.000 hasta 1.500 metros, entonces. Ahora están aquí, entonces estaban aquí. Los páramos también estaban bajando, esto es Bogotá, esto es la sabana de Bogotá, el páramo estaba en Bogotá casi. Esto se ve de los pólenes, ha sido mucho estudiado por el profesor von der Hammer, muy conocido, murió el año pasado, uno de los gigantes de la naturaleza colombiana, holandés de origen, pero se quedó en Colombia durante muchos tiempos.
mucho tiempo. Pero de todas maneras se ve que aquí también, si se imagina que ha habido 20 de esas épocas glaciales, entonces los páramos y los glaciares se están moviendo hacia abajo y hacia arriba como locos, ¿sí? Cada rato, sí. Imagínense que los glaciares están bajando de nuevo y que pueden bajar, no hasta Medellín, pero en la cordillera oriental, en todas las partes donde hay glaciares, puede haber nuevos. No le estoy molestando corriendo tanto porque, bueno, de vez estoy escondido detrás de ese computador. Sí. Bueno, estos son los cambios climáticos en los Andes venezolanos, de Mérida. Esto es en la época glaciaria, se ve el calentamiento, una onda fría de 10.000 años, ¿te acuerdas? Sí. El calentamiento y la temperatura más alta que hemos tenido es alrededor de 4.000 años atrás. Después la pequeña época glacial también lo vemos aquí. Entonces todos estos cambios no son únicamente en el hemisferio norte, en los actuales climas templados, pero también afectaron a los climas tropicales, aunque no tan dramáticamente como hemos visto en Europa y América del Norte, por ejemplo. Pero sí, las huellas lo vemos en todas partes. Sí. La subida del nivel del mar, cuando se derritieron esas grandes capas continentales de hielo, eso se ve que está subiendo bastante rápido en el principio y ahora últimamente está casi, en los últimos 5.000 años, está casi más o menos horizontal. Esto tiene muchos datos también del Caribe, de Jamaica, de Barbados y todo eso. Y esto lo vemos aquí. ¿Sí? Si miramos a los últimos 10.000 años, en los últimos 10.000 años todavía subió el nivel del mar unos 50 metros. ¿Sí? Y Al Gore dice que en los últimos 10.000 años el clima ha sido estable, ¿sí? Pero a pesar de ser estable, el nivel del mar subió 50 metros. Vemos también que hace 10.000 años, donde vivía entonces, donde Al Gore vivía entonces en Washington, hace 10.000 años podía ver todavía la capa glaciar canadiense de su ventana del apartamento que tenía ahí. ¿So? Lo que quedó más o menos constante en los últimos 10.000 años no es el clima, sino el CO2. El CO2 también subió después del final de la última glaciación, pero los últimos 10.000 años ha sido constante. Y si él dice clima, quiere decir CO2, y dice CO2 es clima, y nosotros sabemos ahora que no bailan juntos. Esto es la cantidad de CO2 que nosotros pusimos en la atmósfera. Pero hay que decir que casi no vemos el efecto hasta ahora en el cambio del nivel del mar, no lo vemos. Al final de la época glacial, entonces se llenó todo el mar del norte. Aquí vivían gente a 40 metros por debajo del mar. Esta gente se huyó hasta Holanda, esta gente se huyó hasta Inglaterra. Y estos trataron de huir, pero no podían porque esta era una isla entonces. Esta es una foto de lo que les pasó entonces, ¿sí? Se ahogaron. Probablemente eso es el desastre ecológico más grande que el hombre ha sufrido, pero ustedes no se recuerdan. ¿No? Quizás es eso la razón por qué se habla en todas las religiones sobre el diluvio, ¿sí? Porque la subida que ha sido mucho más rápida, esto lo he olvidado de contar, la tasa de la subida del mar en esas épocas fue de 4 metros per siglo y ahora 20 centímetros. Entonces puede ir 20 veces más rápido que ahora. Entonces, tenemos miedo de que la subida del mar nos está perjudicando, pero entonces puede ir 20 veces más rápido que lo que vemos ahora. Eso es un atolón. Un atolón es una isla coralina circular, con una laguna adentro. Entonces esto es en el suroeste Pacífico. Y estos atolones, Funafuti, solamente están 1,5 metros por encima del nivel del mar. Entonces, esta gente que vive ahí en la República de Tuvalu, ellos dicen, pero si ustedes siguen emitiendo tanto gas carbónico, tanto CO2, entonces nos vamos a ahogar, tenemos que evacuarnos a otras partes. Y, por supuesto, tienen razón, porque con una subida del mar de otro metro, entonces ya desaparece eso. Y esto no solo aquí, es en las Islas Maldivas, en los mismos cayos de Colombia, que voy a mostrar ahora, es la misma cosa. Entonces,
Pero hay que preguntarse, ¿cómo es posible que todas esas islas coralinas precisamente son 1,5 metros por encima del nivel del mar actual? Eso es extraño. ¿A eso qué se debe? Y eso es algo, porque hay que conocer qué pasa con estas islas. ¿Por qué es eso? ¿Sí? Los británicos perforaron aquí en este sitio en el siglo XIX todavía una profunda perforación, sacaron corallo y recientemente lo han datado. ¿Y qué es el resultado? Quiere decir, estas islas, cuando subió el nivel del mar, al fin de la época glaciaria, los corales trataron de seguir el alza del nivel del mar. Los corales a los corales les gusta vivir un poquito por debajo del nivel del mar, de la superficie del mar, que con aguas cristalinas y con un poco de oleaje para que tengan suficiente oxígeno y todo eso. Y entonces crecen normalmente por debajo de la superficie del mar. Entonces, cuando ellos sienten que el nivel del mar se está subiendo, entonces van a crecer rápido. Ellos pueden crecer 10 centímetros por año. Entonces, los británicos encontraron que esta isla ha crecido desde 8.000 a 3.000 años atrás, han crecido 26 metros verticalmente hacia arriba, porque estaba subiendo el nivel del mar. Entonces, todas estas islas crecieron con la subida del mar, y únicamente porque en esas zonas se ha habido una pequeña baja del nivel del mar, que los últimos 3.000 años la gente puede vivir aquí. Y porque ellos dicen que nosotros vivimos aquí ya 2.000 años, pero entonces hace 3.000 años no habían podido vivir ahí porque todavía estaba sumergida este arrecife. Quiere decir entonces que ustedes pueden decir que, bueno, no queremos que cambie el nivel del mar, pero estas islas deben su existencia a cambios del nivel del mar. A la testarudez de los corales que no quieren ahogarse y que siguen creciendo hacia arriba cuando sube el nivel del mar. Entonces, eso es un ejemplo que nadie tiene derecho a un nivel del mar constante. Esto no existe. No, esto no existe. ¿Sí? Estos son los cayos de Colombia, Cayo Cortán, uno de los más bonitos atolones que hay. Aquí hay el mismo, ¿sí? Las aguas son a más de 1.000 metros de profundidad y esto es el perfil transversal a través de esta isla. Esto es solo lo que es de la parte emergida. Y esto entonces es también un atolón, ¿sí? Y estas islas tienen exactamente la misma historia. Crecieron cuando subió el mar al final de la época glaciaria. Y podemos decir, de veras, si sube el nivel del mar, es también de una publicación de uno de los profesores del EAFIT, podemos ver que en todas estas partes hay crecimiento y está erosionando costas y el delta del Magdalena, Ciénaga Grande, Santa Marta son amenazadas cuando cambia el nivel del mar, pero nadie tiene derecho a un nivel del mar constante. Esto no existe, nunca ha existido en la historia, tampoco lo habrá. Y si miramos, si de veras ahora se está acelerando el crecimiento del nivel del mar, en realidad sí crece, pero con una tasa muy constante. Desde que lo miden con un satélite radar, sabemos que entre 20 y 30 centímetros por siglo está creciendo, exactamente como ya en todo el siglo XX. Que también creció con 17-20 centímetros. Algunos cambios también se ve, esta es la tasa, la rapidez con la cual está cambiando, pero siempre entre 20 y 30 centímetros. Lo que nos promete el IPCC de que va a acelerar el cambio del mar, simplemente no vemos. No lo vemos. Entonces, en todos estos casos, vemos que sí se está cambiando la naturaleza, porque es así siempre, entonces, pero nunca hemos visto algo fuera del común, algo excepcional. Y en 10.000 años, el Mar del Norte tiene ese aspecto, como el Valle de la Muerte en California, menos 80 metros, y solo una pancarta, un letrero para acordar a la gente que entonces ahí estaba el antiguo nivel del mar.
Bien, si miramos un poquito más atrás todavía en la historia geológica, y esto sí es tiempo de dinosaurios, vemos que también ha habido periodos en que tenía 20 veces más CO2 en la atmósfera que ahora. 20 veces más, 4.000, ahora estamos a 390. Preindustrial 280, 4.000, 5.000. Esto fue en la época en que no había glaciares del todo en ninguna parte del mundo, no, ni tampoco en la Antártica y en Groenlandia. Aquí tenemos los glaciares, épocas con glaciares, los últimos 4 millones de años, ya otra escala. Pero esto es para mostrarles de que para la Tierra todo es pan de cada día. Para la Tierra, si 20 veces más CO2 en la atmósfera, ya lo ha vivido. Esto fue la Tierra invernadero del Jurásico y del Cretácico. No es nada especial lo que está pasando ahora. Estas son cosas ínfimas, muy pequeñas, que lo que está pasando. Ahora estamos aquí. Entonces decimos que queremos salvar la planeta, pero la planeta se salvó por sí mismo, con una cantidad 20 veces más grande que ahora en la atmósfera. Entonces, para la Tierra es todo normal. Solamente nosotros, hombres, que vivimos tan corto, nosotros estamos asombrándonos porque no conocemos todavía la historia de la Tierra. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Esto es un gráfico del año 77 en que estaban, pues, bueno, ¿hacia dónde va el clima? ¿Va a aumentar? ¿Va a ser más caliente? ¿Va a ser más frío? Y básicamente no hemos progresado lo suficientemente como para predecir dónde vamos a estar en el futuro. Estamos exactamente en la misma situación que 35 años atrás. Entonces, si vimos eso, podemos decir que hay tanta incertidumbre entonces y tantas cosas que hay que pensar mucho antes de decir que la Tierra se va a perder. Esto no es el caso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque esto es claro que eso es una cuestión importante. Porque a nosotros nos dicen, a nosotros geólogos, ustedes les dan la gente toda clase de argumentos para despilfarrar la energía y recursos valiosos. Entonces ustedes dicen, bueno, no se preocupe, todo es la naturaleza, no podemos hacer nada. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos responsabilidades y una de las responsabilidades es asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan utilizar los combustibles fósiles que ahora estamos utilizando. Y sabemos que tarde o temprano va a haber un cambio de sentido en la cantidad de carburantes fósiles disponibles. Va a haber un cambio de sentido y esto entonces es nuestra responsabilidad de asegurar que los que vienen después de nosotros también pueden utilizar eso. Básicamente es un error de quemar todo eso, ¿sí? Porque hay tantos plásticos, materiales también valiosos que se pueden hacer del petróleo, del gas natural, que no hay que gastar todo en gasolina, es una pena, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos esa obligación. Entonces, sí hay que ahorrar energía, porque tenemos que dejar los recursos para los que vienen. Tenemos que desarrollar fuentes de energía renovables, energía sostenible en alguna manera. Si se agotan, entonces lo hemos hecho mal. Y si de golpe, porque entonces emitimos menos CO2, si de golpe eso ayuda para contrarrestar el calentamiento global, bueno, está bien. Si no ayuda, si el clima hace lo que siempre ha hecho, cambiar, pero sin darse cuenta, sin pararse bolas, como se dice, de lo que están haciendo los hombres, entonces siempre hemos hecho algo útil porque hemos ahorrado recursos. Eso es importante. Hay gente que dice que, bueno, yo he volado a Europa o Maldivas de vacaciones y yo quiero, a este momento, yo me siento culpable, quiero plantar un árbol porque entonces si hay un árbol, entonces coge CO2 de la atmósfera, entonces esto contrarresta un poco el cambio climático. Pero yo estoy de acuerdo, puedes hacerlo, ¿sí? Pero depende de dónde lo haces. Si lo haces en Holanda, no hacerlo. Así sí se puede, aquí en los trópicos sí se puede, pero en Holanda no. Pero en Holanda, en los climas templados, pasa lo siguiente. Los bosques
Los terrenos abiertos tienen la misma relación que cuando compras un carro negro o un carro blanco. Que compras el carro negro, sabes que absorba mucha calor del sol, y el carro blanco lo refleja. Bueno, los bosques absorben tanto calor del sol en los climas templados que el resultado es que esto es más importante que el efecto CO2 que tiene. Entonces, esto quiere decir que plantar árboles en Holanda aumenta el calentamiento global, porque un pasto refleja mucho más y un bosque absorbe mucho más calor. Aquí en los trópicos el efecto CO2 es más importante que ese efecto de albedo, como se dice. Pero sí es importante, entonces. Ustedes lo pueden hacer si quieren disculparse por alguna manera. Pero digo, entonces, háganlo en una manera honesta. Si ustedes, por ejemplo, quieren compensarlo, lo que han gastado extra de energía para volar a Tailandia o donde fueran de vacaciones, entonces esto hay que ahorrarlo en su propia cuenta de electricidad. Por lo menos entonces solamente tomas duchas frías durante un año. Por ejemplo, sí, esto es honesto, porque entonces es energía que compensas con energía, no con un efecto ilusorio sobre el CO2. Esto es. Y si ves cuánta energía estamos gastando para quitarse de por encima estas malditas hojas en el otoño, entonces ese efecto se pierde de todas maneras. ¿Sí? Hay mucha atención también mundial en este momento de almacenar CO2 por debajo de la tierra. Los geólogos les gusta porque pueden utilizar los ya campos de petróleo, campos de gas agotados, o fomentar la producción de petróleo cuando ya está un poco flaco la producción, entonces, pero esto es otra cosa, esto es una cosa muy diferente. Yo creo que no hay que hacerlo, esto lo hacen algunas compañías petroleras ya, pero si eso no ayuda para el cambio climático, es todo para niente. En Europa está dispuesto de pagar miles de millones de euros para desarrollar esa técnica. Pero sí, ya casi termino, pero si de veras esto no tiene un efecto sobre el clima, es todo perdido. No hay nadie quien tiene ventaja con eso, porque siempre eso cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísima energía también, porque eso no es ahorrar energía. Si tienes 5 plantas de carbón para hacer electricidad, necesitas una de las 5 únicamente para bombear el CO2 hacia abajo. Entonces, esta es muy costosa en cuestión de energía y plata, y si no ayuda, entonces no tiene ningún sentido. Y si está ya a kilómetro y medio por debajo de la tierra y se enfría de nuevo el clima, entonces dice la gente, bueno, tenemos que sacarlo de nuevo. Yo creo que hay que aceptar de que la naturaleza siempre cambia. Hay que adaptarse a una naturaleza que cambia, hay que ser flexible y bueno, hay que defender la costa, no así, es una locura, una propuesta que han hecho en Holanda para proteger la costa con un tulipán, ¿no? Entonces, una isla de barrera, entonces, ¿cómo? Y además, Holanda es el país, nuestros diques los protegen contra inundaciones, contra fuertes huracanes, con una frecuencia de una vez en 10.000 años. Ahí lo tienes, 10.000 años. Es el delta mejor protegido en todo el mundo, entonces, pero siempre la gente tiene mucho miedo y quiere hacer más, entonces, así tampoco, ¿no? Estas son las islas juguete que están haciendo los ricos banqueros en el Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces, muy bonito, pero no, claro que ni eso ayuda contra la subida del mar, ¿no? Es locura, ¿sí? Eso ya es un poco mejor, Si cambia el nivel del mar, entonces si tienes una ciudad flotante, pero yo creo que es mejor de gastar toda esa plata en desarrollar nuevas formas de energía sostenible, sobre todo energía solar, que también puede tener sus problemas, como ves, ¿sí? Con la nieve que se está acumulando. Y por fin de cuentas, si de veras tú tienes plata y tú estás convencido de que está cambiando el clima, que tienes que hacer algo, yo diría,
utiliza esa plata para ayudar directamente a la gente y no a través del clima. Esto es el delta del Ganges, Brahmaputra en India, Bangladesh, y aquí la gente está haciendo los diques todavía con la mano, con una canasta de caña, van así en la vega, cogen la arcilla y lo ponen aquí. Estos diques son todos hechos por la mano, sin ninguna tecnología. Y este país, este delta, se inunda una vez en 3 años. ¿Sí? Cada 3 años la mitad del país está bajo agua. Entonces, yo diría, bueno, esto es, la parte humanitaria es mucho más importante y yo no me atrevo para ir a andar a esta persona y dice, oiga, ya no es necesario, usted no tiene que hacer diques, porque nosotros en Holanda, nosotros estamos bombeando CO2 en el subsuelo, entonces ya no habrán inundaciones. Entonces, no me atrevo. Ustedes sí, yo creo, más bien, más tecnología para que se pueda protegerse, menos uno. Si de veras el clima se va a enfriar, esto hay que pensar. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay dos cosas, podemos decir, o sea, bueno, el clima, nosotros somos dueños del clima, no debe cambiar. Si sube tenemos que ahorrar energía y almacenar CO2 en el subsuelo. Si la temperatura baja, entonces, y no queremos que cambie, entonces tenemos que producir extra CO2. Entonces, ustedes pueden comprar una de esas grandes tractomulas o grandes carros camperos para gastar cuanto más gasolina para tener más CO2 en la atmósfera. Esto es la consecuencia de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Confiando en CO2. ¿Sí? Si se vuelve más frío, hay que producir más CO2. Entonces, y eso no es nada del otro mundo, porque había ese enfriamiento entre 45 y 75, fíjate bien. El otro es, podemos decir que seguimos con la política energética que tenemos, que vamos a ahorrar energía, vamos a buscar otras formas de energía sostenible. Pero si es así, entonces dices que, bueno, entonces no hacemos nada contra el enfriamiento del clima y aceptamos que el clima cambia. Entonces me pregunto, ¿por qué no aceptamos que el clima se está cambiando ahora? Entonces, mientras que sube la temperatura, parece si la política climática y la política energética es la misma cosa. Pero si el clima se enfría, si uno vuelve al contrario del otro, hay que escoger, o sea política climática, o sea política energética. Y si lo ves así, ves que son dos cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, por ahora, no pasa nada fuera del común en la naturaleza. Y no mide la naturaleza sola con la escala humana, sino también con la escala de la naturaleza misma. El clima siempre cambia, o sea, se vuelve más caliente, más frío, pero nunca es estable. La naturaleza no conoce el estado original, el punto de partida. Entonces hay que adaptarse en vez de almacenar CO2 en el subsuelo. Y separa la política climática de la política energética, son cosas diferentes. Y si conoces el plazo largo, también haces mejores decisiones para el plazo corto. Gracias por su atención.